Ahora lo saludamos al decano de la Facultad de Derecho, Mario Villegas, para hablar sobre, sobre esto. Nuevamente volvemos a hablar de la falta de financiamiento de las universidades públicas argentinas. Estamos en una suerte de déjà vu en la misma temática en estos últimos 2 años. O venimos ya hablando de algo que la verdad no le damos no es decir no le damos la identidad, porque me parece que la sociedad sí le ha dado a través de las veces que se ha manifestado desde la universidad pública. Pero ¿cómo lo sienten? ¿En cuánto afecta? Mario Villegas, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va, Mario? ¿Cómo andás? Hola, Daniel, qué gusto saludarte. Muy bien, gracias, cariño para vos y para el equipo y la audiencia. Contame, ¿cómo es esto? ¿Cómo están sintiendo ustedes la falta de financiamiento? Bueno, la verdad que la situación es extremadamente compleja porque desde hace ya 2 años que la Argentina no tiene presupuesto aprobado y por lo tanto no podemos, funcionamos con el presupuesto de 2023, que fue el último que el Congreso de la Nación tuvo, y sobre esa base pequeñas ayudas y algunos fondos que el Gobierno Nacional ha enviado, sobre todo el año 2024, para ir actualizando, esencialmente ante la pérdida de la capacidad operativa que tienen las universidades respecto de los gastos que tienen que hacer día a día para su funcionamiento, que frente a la inflación han perdido un porcentaje importante, cercano al 30% en estos 2 últimos años, es decir, respecto de la situación real, ¿no? Es decir, los recursos que recibía la universidad en el año 2023 no pudieron actualizarse hasta el día de hoy, y hoy, más allá de los aumentos, incrementos que hubo en el 2024 y algo en el 2025, hasta ahora tenemos un cálculo de un 30% real de pérdida de nuestra capacidad operativa, y esto impacta fuertemente, ¿no?, en el funcionamiento del sistema universitario, y ni hablar de los salarios docentes, que este año vienen ya con una pérdida cercana al 9% real respecto a la inflación, y que también se está pidiendo una actualización porque de lo que va de estos 2 últimos años está llegando al 29,5% real de pérdida de poder adquisitivo del salario docente y no docente. Esto es importante porque, para contarle a la audiencia, un poquito más del 80% de los docentes de las universidades nacionales cobran menos de un salario mínimo vital y móvil. Si a eso le afectamos que un 30% de pérdida real respecto a la inflación, hace que realmente la situación se vuelva muy crítica para quienes enseñan en la universidad. Así que eso es lo que estamos reclamando. La ley que el Congreso había aprobado por una mayoría importante en ambas cámaras planteaba, primero, una reconstitución de la cuestión salarial, sí, para equipararla a la inflación. Eso es lo primero que aprobó el Congreso, y luego también una equiparación de los gastos operativos, también frente a la inflación, y un esquema de actualización bimestral o trimestral de estos recursos conforme a la inflación. Eso es lo único que aprobó el Congreso, es decir, recuperar la pérdida histórica de estos 2 últimos años, ponerla en el lugar correcto respecto a los parámetros oficiales de inflación, y luego una actualización cada 2 meses para que las universidades puedan, y los docentes y no docentes puedan actualizar su salario de acuerdo a la evolución de la inflación. Esto es lo que se pidió, esto es lo que aprobó el Congreso, esto es lo que vetó el presidente con el argumento de que esto no tenía forma de financiarse, que estaba fuera de la capacidad que tiene la Argentina, rompía el equilibrio fiscal y la capacidad que tiene el gobierno nacional para poder financiar el sistema, y no había dónde sacar esos recursos. Eso es lo que se vetó, y es lo que este miércoles Cámara de Diputados, tengo entendido, ya convocó a discutir nuevamente el veto presidencial en torno, además de otras disposiciones, a esta en particular de la ley de financiamiento. Así que en ese contexto estamos, muy complejo, para que se pueda entender, si bien la Facultad de Derecho es un poco diferente al resto de las unidades académicas de la UNE, y en general la Facultad de Derecho del país, tenemos esta particularidad, tenemos muchos de nuestros ingresos afectados a salarios. El promedio general de las universidades es 90% salarios, 10% gasto operativo. En nuestra Facultad de Derecho generalmente es 96, 97, 98% a salario, el resto a gasto operativo. Para que la sociedad tenga una dimensión, nosotros este mes, Facultad de Derecho de la UNE recibe del Tesoro de la Nación un poquito más de 11 millones de pesos para gastos operativos. Es decir, tenemos que pagar la luz, el agua, contratar internet, pagar servicios jurídicos online, comprar libros, comprar artículos de limpieza, todo lo que sea operativo del funcionamiento, pagar internet, todo lo que sea operativo del funcionamiento, con 11 millones de pesos. Y la verdad que solo en energía eléctrica se nos va
un porcentaje importante de ese ingreso, ¿no? Entonces la facultad tiene obviamente posgrados y otras actividades que permiten financiar, pero esa es la situación y por eso estamos reclamando que por lo menos tengamos un ajuste razonable a la cuestión inflacionaria, que nos permitan afrontar los gastos y los compromisos que tenemos como instituciones, que podamos tener un salario más o menos razonable para nuestros docentes y no docentes, claro, acorde a la inflación y que podamos salir adelante, ¿no? Ustedes no piden más allá de lo que en realidad es el movimiento inflacionario. Ustedes dicen, ¿saben qué, señor? No estamos pidiendo invertir en otras cosas o gastarla en otra cosa, sino lo que corresponde nada más en materia inflacionaria. Así es lo único que se pide y es lo que el Congreso aprobó además, tanto diputados y senadores con las mayorías importantes, es lo que aprobaron y una actualización a partir de ahora, por eso es una ley de financiamiento trimestral conforme a la inflación, siempre conforme a la inflación y al IPC. Y lo otro que me llamó la atención en la respuesta que me diste, las facultades de Derecho tienen un porcentual más superior. Te pregunto, ¿por qué? Porque son facultades que históricamente han tenido un perfil muy profesionalista. Entonces, vos tenés otras facultades, como por ejemplo las vinculadas a las ciencias exactas, a las ciencias de educación, a la actividad agropecuaria, que necesitan un porcentaje importante de recursos destinados a la compra de equipamientos reactivos para hacer estudios, desarrollos de otras... se necesitan otro tipo de tecnología que es mucho más costosa y por lo tanto los gastos operativos de esas facultades son más amplios, que por eso es la crisis también que tienen, ¿no? Hay facultades que desarrollan estudios mucho más complejos, que necesitan otro tipo de aparatos, de tecnología, de insumos, que en los casos de las facultades de Derecho, como en muchas facultades vinculadas a las ciencias sociales y humanidades, no lo requieren, porque nosotros trabajamos básicamente con libros, con suscripciones online de revistas especializadas para poder estudiar y para poder desarrollarnos. En otras facultades obviamente requieren microscopios, sillas odontológicas, quirófanos, reactivos químicos para hacer pruebas, para hacer estudios, para hacer investigaciones, y muchos de esos son importados, muchos de esos tienen una tecnología muy costosa, y eso nos obliga a que muchas de esas facultades se encuentren en una crisis realmente importante, que no pueden desarrollar estudios, investigaciones que venían desarrollándose hasta ahora. Y siempre insisto, a pesar de que en los últimos 30 años hay un retroceso enorme del financiamiento universitario, 30 años hace que tenemos este problema de retroceso del sistema universitario. Para que se dimensione, hace 40 años atrás, cuando recuperamos la democracia, el presupuesto universitario estaba destinado en un 30, un 35% a estos gastos operativos, hoy es solo el 10%. Entonces, antes se gastaba 30-35% para investigar, para desarrollar, para comprar tecnología, hoy solo tenemos el 10% de los recursos para hacerlo. Eso también demuestra el atraso que venimos teniendo presupuestario y la incapacidad que tenemos de desarrollar una ciencia plena en todos los ámbitos, porque que Argentina es el único país de América Latina, y lo decimos con orgullo, que tiene 3 premios Nobel en ciencia. Claro. Los demás tienen premios Nobel también como nosotros, en la paz, en literatura, en otras áreas del conocimiento y del desarrollo humano, pero en ciencia solo Argentina y tiene 3. Sí. Ahora esos 3 son hace 50 años. Es que en realidad, yo no sé dónde ha surgido, ¿no? Pero esa matriz de menospreciar a la educación pública y a la ciencia siempre ha estado instalado en ciertos sectores de la sociedad. Yo no sé cuál es la génesis de eso, pero se le exige por ahí quizás resultados, que en realidad los tiene los resultados, pero no se los mira. Nunca terminé de entender esa parte. Yo tengo una lectura muy parcializada, pero creo que se debe a que históricamente gobiernos autoritarios que hemos tenido con dictaduras o gobiernos populistas han tenido siempre una visión muy crítica del sistema educativo. Entiendo, entre otras cosas, porque el sistema educativo también provee gente con cierta conciencia y cierto espíritu crítico que muchas veces pone en jaque a las visiones autoritarias y a veces populistas que hemos tenido a lo largo de la historia. Esta es mi mirada, y además porque la educación técnicamente siempre ha sido un espacio, sobre todo la educación universitaria, un espacio de formación de cuadros que forman o que integran a veces partidos políticos o grupos de poder que tienen cierta presión e incidencia en la vida pública. Yo siempre pongo el ejemplo de la carrera de abogacía. La abogacía tiene la particularidad de ser una carrera que tiene un poder del Estado exclusivo para su actividad profesional. Si la mayoría de las jueces y juezas del país, todos,
son abogados o abogadas. Sí. Entonces tiene una incidencia real, directa, en las decisiones que toma una comunidad y en un poder del Estado. Entonces, obviamente, el de financiamiento del sistema universitario hace que tengamos peor educación implica posiblemente peores estudiantes implica el día de mañana peores profesionales, el día de mañana peores profesionales son peores jueces y juezas. Entonces, revertir este proceso implica financiar el sistema universitario para que podamos tener mejores profesionales que impliquen mejores personas haciéndose cargo de la administración del Estado. Entonces, creo que eso es una parte del problema, y la otra parte del problema es que siempre hemos tenido una dirigencia, sobre todo en los últimos años, que no ha estado a la altura de las circunstancias, en todos los ámbitos, no solo dirigencia política, me refiero a dirigencia universitaria a veces, empresarial, sindical, que no ha estado a la altura de lo que el país reclamaba, y entonces hemos tenido un deterioro muy grande todo el siglo, casi de la mitad del siglo XX para acá, de esa dirigencia, y creo que eso nos ha llevado a perder el eje. Este país se ha construido en el siglo XIX y en gran parte del siglo XX sobre la idea de la educación, ¿no? Es así, es así. Como el espacio de la movilidad social ascendente y del crecimiento y el desarrollo de un pueblo. Es así. así. En eso creo que tenemos que volver a recuperar un nuevo pacto educativo. Mario Villegas, gracias. Gracias, Daniel, un cariño grande para vos, para tu equipo y la audiencia. Gracias.